muchísimo gusto tener con nosotros en el programa a la chef Cristina Rivadeneira. Cris, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, Pati, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues es una súper experta para hablarnos de este tema y yo creo que hay que empezar por el principio, mi querida Cristina, y quisiera saber cuáles son las ventajas de consumir carne de cerdo. Bueno, de inicio el cerdo es muy sabroso, ¿no? Entonces, una de ellas para mí sería el sabor. En cuestión de nutrición, el cerdo nos provee una buena cantidad de proteínas, tiene vitaminas del grupo B, nos provee también de minerales como el zinc y el hierro. En cuestión de, es muy versátil el cerdo para cocinar, se lleva muy bien tanto con salsas dulces como con salsas saladas. Por ejemplo, para platillos navideños, lo podemos hacer con salsa de ciruela y nueces, frutos secos, y pega muy bien. Y asimismo, si queremos hacer, por ejemplo, cerdo en salsa verde con verdolagas, que es una salsa salada, delicioso. Igual pega súper bien. Sí, delicioso. Con caldos como por ejemplo el pozole, ¿no? Con salsas de chiles secos como el asado de puerco. Es un producto muy versátil para cocinar, ¿no? Que además es muy consumido aquí en el sureste. Así es un producto que se come bastante. Hay muchos mitos alrededor de la carne de cerdo. Claro, a eso iba se yo, dice que... porque dentro de los mitos están las desventajas, ¿no? Entonces, incluso se habla de un parásito que tiene ahí como muy agresivo. Así es. Bueno, de hecho, en cuestión de los mitos se dice que incrementa el colesterol o las grasas malas en el cuerpo, ¿no? Sí. Sin embargo, si escogemos un buen corte, un corte que tenga poca grasa, como por ejemplo la pierna, el solomillo, el lomo, de hecho tiene ácidos grasos monoinsaturados, que son similares a los que se encuentran, como por ejemplo en el aceite de girasol, el pescado, las nueces y las semillas, ¿no? Esto es una ventaja. Entre las desventajas es si optamos por un corte que es muy grasoso, como la costilla de cerdo, como los embutidos, como el chorizo, la chuleta de cerdo, bueno, ahí sí puede incrementar el colesterol y las grasas malas en el cuerpo, ¿no? En la cuestión de lo que hablábamos del parásito, si el cerdo se cría en condiciones insalubres, puede tener riesgo de contraer parásitos que causan la triquinosis y la cisticercosis. Para evitar esto, hay que optar por un proveedor certificado, número uno, ¿no? Y la otra es la que podemos hacer en casa, cocinar bien la carne, que esto es cocinarla arriba de 71 grados centígrados en la parte interna de la carne. Por lo general, las técnicas de cocción que usamos no tenemos problema en llegar a esa temperatura. Podemos freír el cerdo, lo asamos, lo hervimos y hacemos un pozole, ¿no? Enterrado o en pip, como la cochinita, horneado, no hay inconveniente, ¿no? Siempre y cuando cuando abramos la carne de cerdo esté totalmente cocida en el centro. ¿Qué pasa con las ahumadas, por ejemplo? Porque se vende mucho la chuleta ahumada. Sí, bueno, los ahumados sí pueden tener riesgo porque no llegan a esa temperatura. Entonces, lo ideal es que si compras un producto ahumado, en casa le des otra cocción, lo fríes, por ejemplo, ¿no? Terminas de freír las chuletas. Oye, ¿en qué deberíamos de poner atención al comprar la carne de cerdo? Ok, bueno, de inicio que la carne venga bien refrigerada o congelada en su caso, ¿no? Nunca comprar la carne que esté a temperatura ambiente, al menos debe venir refrigerada y yo les recomiendo, por lo general en los supermercados, por ejemplo, hay unas islitas donde están los refrigeradores cerrados. Preferir la carne que viene dentro de ese refrigerador cerrado porque tiene una mejor temperatura que la carne que viene en los anaqueles abiertos, que sí está refrigerado, pero no alcanza la temperatura adecuada, ¿no? El cerdo debe tener un color rosita. Si tiene un color extraño, diferente, hay que desechar ese cerdo. Por ejemplo, que tuviera un color verdoso, ¿no? Debe tener un olor suave y agradable cuando se esté echando a perder.
de repente huele como amoníaco o huele fuerte, hay que desecharlo también. Debe tener una textura firme, no debe estar como pastoso, ¿no? Ni nada de quitarle el pedacito y aprovechar el resto, ¿verdad? Va todo fuera. Todo fuera, desgraciadamente así es. Y evitar, si tiene quistes o bolitas blancas, es probable que pueda tener cisticercosis, ¿no? Entonces evitar eso. ¿Cómo debemos conservar la carne de cerdo? Ya en casa, o sea, ya nos dijiste que mejor comprarla que esté en congelador, ¿no? Porque incluso también a veces hay islas en las tiendas de los supermercados que incluso ni siquiera lo tienen en refrigerador, ¿no? Y está como que está en oferta, como que está en barata y está ahí el chorizo y, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero bueno, Así por es. ejemplo, ¿cómo debemos ya conservarlo en casa? Ok, ya que llegas a casa, definitivamente si viene congelado, lo vuelves a congelar, si no lo vas a usar enseguida. O si viene refrigerado, lo puedes refrigerar. Y lo que sí es importante, evitar que esté mucho tiempo a temperatura ambiente. Aquí en Cancún, pues estamos como a 30 grados centígrados todos los días. Entonces, si vamos a utilizar el puerco y está congelado, tratar de descongelarlo en refrigeración. Un día antes, Ujú. bajamos el cerdo del congelador al refrigerador para evitar descongelarlo, lo que hacemos mucho, ¿no? Y no debemos hacer, que es, ay, sácalo del refri a que se descongele a temperatura ambiente, ¿no? Hay La que famosa, tratar de que se la, fam- descongele un día antes. la famosa cadena de frío. Es correcto, hay que mantener la cadena de frío, así Por es. último, y rápidamente porque se nos acaba el tiempo, ¿cuáles serían los productos derivados del cerdo? Muy bien, bueno, entre algunos de los productos está tocino o la tocineta, manteca, embutidos como el chorizo, salchichas, salamis, longanizas, queso de cerdo, patés, mortadelas, jamones y uno de mis favoritos que se hace con la sangre de cerdo, que es la moronga, ¿no? Que a muchos como que les da un poquito de miedo, pero es deliciosa. Oye, no hablaste de mi favorito, que es el chicharrón. Ah, mira, de hecho, el chicharrón también. Bueno, que no nos guste del cerdo, ¿no? Ya no sé, por cierto, a ver, en esta temperatura en la que vivimos, ¿cómo podemos conservar el chicharrón? Porque, caray, inmediatamente se hace chicloso. ¿Estás de acuerdo con la humedad? Bueno, te voy a decir algo. Yo lo meto al microondas, ¿no? O Ujú. sea, le pones un papel tipo estraza que absorba la humedad y lo metes al microondas. Pero lo ideal es no dejar mucho tiempo porque se le pueden meter bichos, ¿no? Entonces, lo ideal es lo compras y tratar de consumirlo en el día, ¿no? O al día siguiente. En el caso Muy del chicharrón, ¿no? claro. Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que nos ampliaste bastante el panorama del cerdo, porque de verdad, aunque se consume mucho, y en esta región lo consumimos mucho, también siempre hay este resquemor, este temorcito que nos dijeron desde niños, cuidado con la oncocercosis, con la triquinosis, con todo Claro. esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos cuidados que nos has dado y estos tips nos ayuda a conservarlo mejor, a tener muchísimo más ojo para saber escoger una carne, una buena carne de cerdo, que además es deliciosa. Así es correcto. Muchísimas gracias por la invitación. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten